Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues Alexi nos trae a Glim Spanky, Breaking Down Blues. Y bueno, como no nos da más información, pues iremos descubriendo aquí el vídeo sobre la marcha, reaccionando, comentando y todo lo demás. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá.見せられるすぐ近郊外へと戻った友は出されたスーパーで流行りの曲を聴いて商品の値引きをいつまで待つの Breaking the Blues 思い出し歌ってくれ消費できない本物の魂をBueno, ahora que va a empezar el solo, lo corto, voy un poquito para atrás y vamos comentando. Bueno, aunque haya mucha gente, es un dueto, por lo Sí, visto, que de hecho, ella, la cantante y el guitarrista que vemos haciendo coros son, pues, los que están ahora mismo como titulares, ¿vale? Porque ha habido otros miembros en el pasado. Ahora mismo está Remi Matsuo y Hiroki Kamemoto. Y antes pasaron por la banda Kazuya Osawa y Taku Mishima. Bueno, pues cositas que podemos decir de esto. Claramente está impregnado de blues, ¿no? Es un blues rock sí, bastante de bastante buen gusto, tocan muy bien. Enseguida tienes ese ambiente, ¿no? De retro casi, de como de un estilo ya casi olvidado, y sin embargo, pues ahí están, ¿no? Es decir, porque eso como es un blues, pero con aire setentero, ochentero, ¿no te parece? sí. Además que ya se han pasado por aquí. Ujú. Se pasaron con Círculo de Tiempo Sí, y ya nos gustó, pues la verdad que suenan magníficamente bien. Es un blues muy, muy setentero, es lo que dices. Y es alucinante. sí. A ver, hay grupos de rock que siempre han estado así muy con la línea del blues. Led Zeppelin, Janis estaba muy ligada al blues. De hecho, me gusta cómo ella rompe la voz cuando sube. Me parece que está muy interesante. La guitarra está distorsionada, pero tampoco demasiado. Está moviéndose por la típica escala de blues, ¿vale? Va repitiendo sobre la misma idea. Los otros miembros bueno, son soporte, pero me gustan mucho porque el bajo es muy grave, muy denso, así, con un ritmo, una línea de bajo
que va repitiendo y va, es casi hipnótico, me gusta bastante. Sí, sí. La batería muy marcada, muy patrón clásico, ¿vale? Cuando hace los redobles y los cambios de tiempo me gusta bastante también. Sobre todo, claro, Remy es la que más destaca, ¿no? Tiene esa, como decía, esa voz rasgada, que es potente, está así llena de soul, ¿vale? Así. Sí, sí. Así que nada, lo que te decía, es decir, me recuerda un poquito a Janis en la crudeza, ¿no? De cómo rompe la voz a la hora de expresar el blues. Y nada, muy bien, es que la verdad es que es el típico grupo que te encantaría encontrártelo en un local pequeño, Pequeñito. en un ambiente familiar y Sí. disfrutar con los músicos a 2 metros, ¿no? Uh, eso sería increíble. Sí, 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 sí. Aquí en Jerez hay un local que se llama el 55 va sobre ese tipo de locales, ¿no? Con grupos de blues y tal. No, Bueno, pues cuando pues vaya a visitarte ya eso nos es. vamos una tarde allí. Desde luego, desde luego. Bueno, pues sí, es que es un club, es un local de jazz, blues, jazz, rock, dependiendo, pero siempre se mueve más o menos en ese estilo. Venga, vamos a continuar un poquito más para atrás y seguimos. 魂を Breaking the rules いつまでも尖っていくやちも笑えいつまで逆さってる Breaking the rules 退屈を殺してくれ誰も彼も祈りで狂っている Breaking the rules 思い出し歌ってくれそう響きなり本物の魂を ¿Ya se acaba? Ya se ha acabado, genial, es todo un disfrute. Bueno, la lucha, sí, sobre la lucha va contra el agotamiento, va la letra, ¿vale? Sobre la frustración, momentos en los que te derrumbas, ¿vale? Así que nada, esa lucha emocional, ¿no? Va sobre eso, el blues. Y bueno, insisto en lo siguiente, es decir, el rollo setentas, es que claro, hay otra cosa que no me había dado cuenta hasta la segunda parte que hemos retomado, es que hasta la forma de vestir de ellos es muy retro. Es muy, sí, sí. Entonces, claro, todo, incluso el color, así en tonos cálidos del En vídeo, cálido, sí, sí. ¿vale? Te traslada más todavía a esa época. Entonces, todo influye en la ambientación. Solo falta que lo hubieran puesto ahí Y cuatro tercios, ¿no? en cuatro tercios, sí. Y con granulado ahí como en los 70 y ya lo hubieran bordado. Claro, 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 efectivamente. Me ha gustado el momento que ha estado ahí tocando con haciendo ahí percusión también ella, ¿no? Con la pandereta. Bueno, Menudo solo se ha marcado con la guitarra, ¿eh? sí, sí, sí. Además tenía ahí el bottleneck, ¿no? Así que estupendo. Ujujú. Cómo me gusta el blues. Sí, bueno, para ser más correctos, que he dicho pandereta. Pandereta está cubierta. Cuando es sin cubrir y solamente es para golpear de esta manera, se le llama eh, sonaja o sonajero, dependiendo de quién le preguntes, ¿vale? Que no es lo mismo la pandereta, es más para otro tipo de música,
¿vale? Que ya sabemos aquí más folclórica, más de Sí, Navidad. más de Más de villancicos. villancicos, sí, efectivamente, sería una sonaja. Bueno, pues fantástico. Este grupo es, pues, como decimos también aquí, es crema, ¿no? Es cremita. Es un grupo que toca de manera, pues, con muchísima calidad, ¿vale? Le dan un espíritu que es muy curioso, porque claro, yo nunca había escuchado un blues en japonés. La verdad que no. Queda Y fantástico. Yo, es que, sí, sí. es que luego dice, no, es que cantan en japonés, pero si es que, y los que Sí, me van a decir los fans de cuando Rammstein cantan en luego, español, sí, claro, claro, que ¿no? saben alemán, sí, claro. Sí, sí, sí. Pues si cantan en japonés, pues oye, además tiene una sonoridad, queda muy bien, A ¿eh? mí me encanta el japonés para cantar. Tiene una sonoridad chulísima. Ahí es, junto con el inglés, creo que son de los que tienen mejor sonoridad a la hora de cantar. Pero sobre todo al rock le viene el japonés Sí, fenomenal. sí, le queda muy bien. Le viene genial. Así que nada, Que pues. luego dicen, no, es que cantan en japonés, no lo escucho. Como si entendieras el inglés. Sí, claro. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, como si entendieras Aquí, el inglés. me refiero aquí en España, que hay muchos que dicen, no, yo no escucho en japonés porque, ¿entiendes a Rammstein cantando en alemán? No. Pues ya está. Efectivamente. Como si cantan en armenio o en cualquier idioma. Que si Lo, no vas a saber lo que cantan, pues claro, sí, por eso yo siempre, bueno, trato de hacer un poquito una explicación de lo que están cantando para tener un poquito más de contexto. De todas maneras, la música es un lenguaje universal. Se ve lo que están haciendo, tocando los sentimientos que expresan y, y bueno, siempre que se pueda, pues darle contexto, pues mejor, ¿no? Pero muchas veces no hace falta. Bueno, claro. pues fenomenal. Gracias, Alexi, por traer esta estupenda banda. Y ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Ya sabéis, dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon, tendréis 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Y si salta una publicidad de una reacción y la ves, te lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.